Queremos primero darte la bienvenida acá al campus, agradecerte todo lo que has hecho también con respecto a mostrar tus vivencias en silla de ruedas, lo que implica una mañana o una sesión de clase, de cómo te desplazas dentro del campus. Ahora, dentro de este ciclo de estudios de inclusividad hay dos fases. La primera era la entrevista en 360, que era vivencial contigo, a lo cual nuevamente te agradecemos el que puedas haber tenido tiempo de venir acá y bueno, de habernos presentado un poco cómo te desenvolvías en el campus, viendo las falencias y también viendo situaciones también que pueden estar acorde a lo que es el decreto 50. Ahora quiero que te presentes tu nombre completo, qué estudias, qué edad tienes, de dónde vienes y lo que tienes diagnosticado en cuanto a tu, no sé si llamarlo enfermedad, pero lo que te tiene en estos momentos en silla de ruedas. Mi condición. Tu condición. Bueno, mi nombre es Sebastián Emilio Pinilla Garrido. Tengo 18 años y estudio trabajo social más específico en el campus San Francisco de la universidad. Mi enfermedad o discapacidad, condición, como se le pueda llamar, es una discapacidad que se llama artrogriposis múltiple, que es una rigidez en las articulaciones de la parte inferior del cuerpo, de las extremidades inferiores mejor dicho. Se trata sobre la calidad de los huesos, la fuerza de los tendones y músculos. Yo padezco también de piebot. ¿Qué significa esto? Tengo el pie que no es como comúnmente se ve en una persona, sino que más desviado, hacia adentro. ¿Qué quiere decir hacia adentro? Hacia el lado izquierdo del pie, depende del pie claramente. O sea, si yo tengo el pie derecho con piebot, lo tengo desviado hacia la izquierda. Eso es el piebot. La artrogriposis me impide caminar. Yo nací con una deformidad en la cadera, con la cadera desmontada, por así decirlo, y con las piernas dobladas. Yo nací el 17 de octubre, cuando a mi mamá le dijeron que yo venía con discapacidad, y esta discapacidad me permitió llegar a un hospital donde me han tratado súper bien. Llevo toda mi vida con 17 operaciones en ese hospital. Una de ellas fue en mi columna vertebral por el tema de escoliosis, que también me llevó la discapacidad a ello por el tema de malas posturas en la silla de ruedas. También las vivencias que he tenido, caminos, poca accesibilidad, que me han llevado a desviar un poco mi columna, mis posturas, y me llevaron a la escoliosis, que fue una desviación de la columna. El hospital donde me encuentro yendo a los controles, viéndome por médicos especializados, traumatólogos, kine, son el Hospital Luis Calvo Maquena en Santiago, ubicado en Providencia. Ese hospital, desde los 15 días de nacido que llevo ahí, intervenido quirúrgicamente por la doctora Verónica Abdala, mi médico de cabecera, y también me encuentro en rehabilitación en Teletón, Temuco, que está ubicado en Alznate, con el doctor fisiatra, el doctor Iván Barbosa, que es mi médico de cabecera, que me lleva a los controles con mi ficha clínica, y con kinesiología y terapeuta ocupacional. También tengo avances con acondicionamiento físico, que es importante para mantener mi musculatura al día, y como mi discapacidad es regresiva, me tengo que mantener en movimiento para que no vuelva a cero, como se le diría normalmente. Sebastián, respecto a esta inducción que realizamos y acabamos de hacer acá en la universidad, conociendo ahora tu caso personal, tu condición médica y con todos los problemas que acarrea eso, ¿qué nos puedes decir de este recorrido virtual en este mapa móvil, que es donde encontramos estos 5 puntos críticos dentro de la universidad?
A ver, como usuario de silla de ruedas desde hace mucho tiempo, la universidad tiene falencias, digamos, en inclusión, es más para lo físico que para lo voluntario, digamos, donde sí es necesario arreglos. ¿Por qué lo digo? Hay partes donde se vio en el mapa móvil que se necesita algunas barras de apoyo para las personas en silla de ruedas, donde sí se necesita impulso, y para las bajadas es muy propenso a provocar un accidente donde no están estas barras. El suelo de la universidad está un poco, por así decirlo, medio disparejo. No está muy bien hecho, por así decirlo, está muy desgastado. Y eso significa que no se le ha puesto mucha concentración, mucha atención a ese suelo. También los accesos a los edificios, las puertas son bastante pesadas para una persona en silla de ruedas, que necesita, por ejemplo, abrir la puerta con una mano y con la otra manejar la silla de ruedas, y eso es bastante complejo. Yo llevo experiencia en silla de ruedas, 14 años estando en ella, y es complicado, ya que el subir una rampa que no tenga la goma, que no sé cómo se le dirá, la verdad, la goma que es necesaria para que no se resbale la silla de ruedas en una rampa, puede provocar un accidente, siendo que el campus Juan Pablo II está constantemente con vías de acceso donde transitan vehículos también, donde es completamente un campus donde transitan furgones de la universidad, también transitan vehículos por los estudiantes, que son de estudiantes, por padres que son de los estudiantes, que los vienen a dejar desde lugares más lejos. También está el hecho de la parada de ¿cómo lo digo? Locomoción, claro. Es una falencia grave, ya que yo quiero tomar locomoción y no tengo cómo subir a la vereda, tengo que darme una vuelta tremenda para poder llegar al paradero o al lugar donde se para el bus, en este caso. Sebastián, dentro de este cuestionario de consultas de tu experiencia vivencial y viendo las falencias, también vimos algunos aportes que son muy puntuales dentro del campus Juan Pablo II. Ahora, ¿qué llamado haces tú para los futuros estudiantes que tienen alguna discapacidad? Un poco contarnos tu experiencia con respecto a tu hermano y lo que te parece para ti este proyecto de digitalización, de inclusividad a partir de 4Prot y obviamente de otras condiciones que estamos desarrollando como investigación arquitectónica a partir de una ley que nos permite la inclusividad, el decreto 50, y lo más importante, la experiencia vivencial con algunos alumnos que hemos estado entrevistados. Tenemos también alumnos que están en condición TEA, por lo tanto no solamente movilidad física, sino también perceptual, de adaptación. Cuéntanos un poco lo que nos habías hablado de tu hermano y lo que para ti tienes como percepción de este programa que estamos desarrollando y qué te parece. Bueno, como opinión personal primero, me parece fenomenal lo que están haciendo. O sea, un llamado para poder ayudar y que la vida universitaria sea un poco más fácil, entre comillas, para las personas con discapacidad. El TEA, para explicarlo un poco en profundidad, tiene que ver con una discapacidad cognitiva. Si me ligo un poco de lo que tiene mi hermano, que es síndrome de Down, o más conocido como el síndrome del cromosoma 21 o la trisomía 21, es una anomalía que se ve en los cromosomas de una persona. Más específicamente en el cromosoma 21, donde los padres le otorgaron un cromosoma de más a la persona, y eso provocó que él naciera con una discapacidad cognitiva como lo es el síndrome de Down.
como usuario en silla de ruedas, usuario de discapacidad, y como hermano de una persona con síndrome de Down, me parece fenomenal, ya que yo por mi parte lo veo para mi bienestar, para mi vida universitaria, como también por el futuro de mi hermano. Si Dios quiere, él va a entrar a la universidad en algún momento, y me encantaría que él recibiera un trato mejor del que yo he recibido durante la universidad, durante mi época de transición, de mi etapa, si bien digo, liceana a mi etapa universitaria. A mí me han recibido súper bien de parte de las personas, no he recibido un trato injusto, he recibido más bien un trato justo hacia mi persona, pero me gustaría que ese trato fuera elevado a un nivel superior, por así decirlo, para la época en cuando mi hermano llegase a entrar a la universidad, si bien llega. Ahora, como experiencia, puedo decir que a las personas con síndrome de Down, si bien digo a las personas con discapacidad motora, como lo soy yo, nos tienden a infantilizar un poco. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, por ejemplo, a las personas que andamos en silla de ruedas, o que estamos en silla de ruedas, si bien digo, nos tienden a tratar